Hola a todos, mi nombre es Simón Martina y hoy les voy a dar un taller de cómo debatir mociones de arte. Las mociones de arte en este momento se están viendo mucho en el circuito y creo que hay muchas personas que tienen dudas sobre cómo debatirlas y creo que por lo general son mociones que a las personas les parecen difícil de debatir. Entonces por eso me parece importante hacer un taller sobre cómo debatir este tipo de mociones y la idea es desarrollar realmente muchas de las dudas que tienen muchas de las personas que me han mandado por redes sociales sobre cómo debatir este tipo de emociones. Voy a intentar recopilar como el mayor número de dudas en este taller, o mejor dicho, en estos dos talleres, porque como ha habido tantas preguntas y como en realidad ha habido dos peticiones para hacer talleres sobre arte, he decidido hacer este taller en dos partes. El primer taller, que lo hago a través del canal del Instituto Brasilero de Debate, trata ideas básicas sobre el arte. Entonces, ese es el taller de hoy. Vamos a hablar de las siguientes cosas. Vamos a hablar en grandes líneas de qué hace que algo sea una obra de arte, ¿cierto? Como la definición del arte, criterios objetivos para evaluar el arte. Vamos a hablar un poco de la relación entre arte, poder y condición social. Entonces, cuál es la relación entre arte por un lado y cultura por el otro, y qué papel tiene una cosa en la otra y qué determinantes tenemos de la condición social, por ejemplo, a través del arte. Después vamos a hablar de si el arte sí o no nos enriquece como personas, que es un tema que se ve muchísimo en los debates de arte y creo que es muy interesante analizar un poco más todas las cosas que decimos en los debates, que creo que muchas veces no son verdaderas, pero muchas veces tampoco sabemos bien cómo analizarlo mejor, entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de el papel del Estado como al apoyar el arte o al promocionar el arte y vamos a terminar con algunos consejos generales que hacer, por ejemplo, si no sabes mucho del tema o si no sabes mucho del tipo de arte que se está debatiendo, cómo abordar ese tipo de emociones. Esa va a ser la primera parte del taller que voy a hacer a través del Instituto Brasileño de Debate. El segundo taller, que va a ser a través de la página de la UNED, va a ser el siguiente taller y vamos a hablar de ideas ya un poco más avanzadas sobre el arte en un contexto más contemporáneo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar primero de cómo caracterizar el arte ya de la vanguardia, el tipo de arte que estamos viendo ahora en las galerías, en los museos, hoy en día, en el arte moderno, y vamos a hablar mucho de el arte y los movimientos sociales de los siglos XX y XXI, también hay muchas mociones que tratan sobre qué papel puede tener el arte en los movimientos sociales o queremos impactar el arte a través de los movimientos sociales y vamos a analizar un poco más en detalle eso, cómo funciona. Y después, dos temas que creo que son muy importantes hoy en día. Por un lado, esta idea de que el arte nos puede revelar la verdad social, moral, económica, sobre la naturaleza humana, lo que sea, pero la idea de que el arte nos puede mostrar algún tipo de verdad y qué pasa cuando los artistas, por ejemplo, nos mienten o hacen otras cosas que nos parecen malas. Y eso en realidad nos lleva al segundo tema, que es el arte tabú. ¿Hasta qué punto el arte debe ser políticamente correcto, no políticamente correcto? ¿Qué hace que el arte sea tabú y bajo qué tipo de condiciones deberíamos y podemos realmente romper el tabú? Entonces, por eso, como son tantos temas distintos que voy a abarcar, vamos a hacerlos en dos partes. Hoy vamos a empezar en la página del Instituto Brasileño de Debate con el primer taller. Vamos a empezar a analizar un poquito qué es el arte y cómo funciona y qué papel tiene en los debates. Muy bien, antes de empezar este taller me gustaría hacer un aviso que creo que es importante y yo creo que cualquier taller de debate, pero específicamente de arte, es susceptible a sesgos muy significativos. Y eso tiene que ver con las preferencias individuales de la persona que está dando el taller y de la persona que está recibiendo el taller también. También tiene que ver, obviamente, con la educación que hayas recibido en arte, cuál sea tu etnia, por ejemplo, cuál sea el contexto en el que creciste. Y obviamente eso tiene eh, muchísimo efecto también sobre los ejemplos que voy a dar. Entonces, algunas personas verán también que muchos ejemplos que voy a dar son ejemplos que vienen del arte más que todo occidental o de Europa noroccidental y son ejemplos que casualmente yo conozco, que me siento cómodo hablando de ellos. Voy a intentar ser lo más inclusive posible, pero yo creo que siempre va a haber cosas que falten en los talleres. Creo que es importante reconocer esto. Y segundo, bueno, primero que todo, no soy historiador del arte, ¿cierto? Pero más allá de eso, creo que muchas preguntas en el arte también son tema de debate y no existe una respuesta definitiva. Entonces, lo que voy a intentar hacer aquí es dar como herramientas para poder entender ambos lados de una pregunta que existe en los debates del arte, porque creo que
hay muy pocas preguntas en el arte que tienen una respuesta definitiva o correcta. Hay muchas cosas que son abiertas a interpretación o depende mucho del contexto. Entonces vamos a entender más que todo qué condiciones hacen que podamos responder ciertas preguntas con ciertas respuestas. Y lo último que me gustaría reconocer, obviamente, es que la mayoría de las cosas que voy a decir no es original, no son cosas que me inventé yo, son producto de muchísimos autores y obviamente voy a intentar reconocerlos cuando vamos hablando de ellos. Hay dos autores que les recomiendo especialmente, que son Maggie Nelson, creo que ella es una de las intelectuales estadounidenses más importantes de este momento y publicó su libro The Art of Cruelty hace unos años. Es uno de los libros preferidos míos y muchas ideas de los debates de arte o ideas como inspiración para emoción las he sacado realmente de este libro. Entonces también es importante, yo creo, ver cómo hace adjudicación para inventarse ideas. En todo caso, a mí me gusta mucho leer este tipo de libros y como irme inspirando un poco por las ideas que voy leyendo ahí, porque realmente muchos de los debates del mundo de arte eh, se describen en gran detalle en libros como los de Maggie Nelson. Y otro libro que creo que es esencial es un libro de John Carey, que fue mucho tiempo profesor de literatura en la Universidad de Oxford, y escribió un libro que se llama What Good Are the Arts, en el que describe también en mucho detalle muchas de las ideas que voy a exponer hoy. Pero básicamente se trata de para qué sirve el arte, qué hace que algo sea una obra de arte. Muchas de las preguntas que nos hacemos en los debates, aquí también las presenta con muchísima claridad. También hay muchos otros libros y los iré recomendando durante el taller, así que si les gustan las ideas, también sabrán dónde ir buscando, como digamos, los libros donde salen esas ideas. Bueno, entonces empecemos analizando por qué son tan difíciles las nociones de arte, o al menos por qué en el circuito pensamos que las nociones de arte son difíciles. Yo creo que el primer motivo es que nuestro conocimiento del arte generalmente es mucho más limitado que el de otros temas. Eso quiere decir que no disponemos necesariamente de todas las herramientas necesarias para caracterizar o describir los fenómenos del arte. Entonces, a veces nos quedamos cortos como en términos de ejemplos, en términos de cómo realmente funciona el arte, qué piensan los historiadores del arte. Cuando hablamos del mundo del arte no conocemos realmente eso cómo funciona. Entonces, como no tenemos esas herramientas para caracterizar, creo que nos sentimos un poco incómodos al mecanizar mucho el debate. Creo que eso es un problema. Entonces, en este taller voy a intentar dar muchísimo contexto, muchísimas ideas, para que al menos se sientan cómodos haciendo caracterizaciones del mundo de arte o haciendo caracterizaciones de ciertos artistas para que sepan como qué tipo de mecanismos se pueden inventar, primero que todo. Segundo que todo, y creo que esto es un problema que no es exclusivo como para los debates de arte, pero sí se ve mucho en esta categoría, y es que muchos debates del arte vemos que simplemente hay ideas muy distintas sobre lo que es el arte. Entonces, un equipo dice, el arte debería ser X, el papel del arte en la sociedad es X, y dice otro equipo, no, pero es que el papel del arte es hacer otra cosa. Y ambos criterios realmente son igualmente arbitrarios y tampoco podemos resolver muy bien el choque entre eso. Entonces, vamos en este taller también a ver muy bien cuáles son los diferentes papeles del arte o al menos qué funciones puede tener el arte en la sociedad y a través de eso también hablar en qué situaciones es más apropiado un papel o el otro. Y haciendo eso tal vez podremos resolver un poquito mejor ese tipo de choques en los debates. Y yo creo que el último punto que me parece igualmente relevante es que hay un sentido compartido de que el mundo del arte solo lo pueden entender las personas que forman parte de él, las personas que son artistas o las personas que de alguna forma entienden del arte. Y si no eres parte de eso, pues obviamente se vuelve difícil. Y creo que eso no es cierto. Creo que hay muchísimo que se puede decir igual si uno no es artista. Y por eso también creo que es importante conocer un poquito más de qué tipo de ejemplos se pueden utilizar en debate. Entonces empecemos directamente con el primer tema de ese taller y esa es la pregunta, yo creo, muy básica. ¿Qué es arte? Em, Empecemos con esta imagen y comparto esta imagen que dice el arte moderno es una mierda, básicamente, porque yo creo que el arte o el mundo del arte genera muchísima controversia en el mundo. ¿Por qué digo esto? Pues porque sale muchísimo en las noticias que, por ejemplo, el artista Banksy hace un cuadro eh, que se destruye a sí mismo y
yo creo que inmediatamente hay debate sobre hasta qué punto eso es una obra artística, cuál es el mérito de eso, por qué lo hace así, cuáles son las escogencias, pero también se ve muchísimo que las personas ven una obra de arte moderno y dicen, esto no es arte, un niño de 4 años lo podría hacer. Por el otro lado, muchas personas dicen, no, realmente cualquier cosa podría ser arte. Entonces, esa polarización que existe sobre el arte moderno, que por un lado las personas dicen, lo que se está produciendo es una mierda y no es arte, y por otro lado las personas dicen, no, realmente cualquier cosa la podría hacer, creo que no satisface como explicación qué sí o no es arte. Y una de las preguntas que recibí mucho antes de dar ese taller es, bueno, pero ¿qué criterios objetivos existen para determinar si algo sí o no es arte? ¿Cuándo podemos decir que algo sí es arte y cuándo podemos decir que algo no es arte? Entonces yo creo que deberíamos partir de lo siguiente, y eso es que parece una pregunta súper fácil, decir qué es una obra de arte, porque deberíamos poder simplemente decir, listo, esos son los criterios y así lo vamos a definir. Mientras que realmente esa pregunta no es tan fácil. Como acabo de decir, hay muchas personas que dicen que algunas cosas claramente no son arte, y esa certeza para mí en todo caso implica que esas personas saben muy bien, o al menos implícitamente saben muy bien qué es una obra de arte. Pero a la vez cuando se nos pregunta qué entonces es exactamente lo que define una obra de arte, nadie tiene una respuesta definitiva. Entonces vivimos en un tipo de limbo donde no sabemos realmente lo que es una obra de arte, pero pensamos saber cuando algo no lo es. Y por eso en este tema vamos a entender como qué tipo de opiniones existen sobre lo que deberían ser las características de una obra del arte, y más que todo vamos a establecer de dónde vienen nuestras creencias culturales sobre lo que sí o no constituyen las obras de arte, que creo que es muy importante cuando hablamos en los debates de arte sobre lo que piensan las élites, lo que piensan las personas con poder social o económico, de dónde vienen ese tipo de opiniones. Eh, y para ilustrar el punto de como de cómo de absurdo es esto de que algunas cosas sí o no son arte, veamos los siguientes dos ejemplos. Esos vienen también del libro de John Kerry, que nos dice, bueno, obviamente si y metémonos que, no sé, excrementos humanos, claramente no son artes, no son obras de arte. Pues probablemente diríamos que no, pero pasa en 1963 que un artista italiano que se llama Piero Manzoni le vende latas con 30 gramos cada una de su excremento a la Tate Gallery y se reconoce como una de las obras importantes de la época de arte. Obviamente esa es una de las obras donde la gente dice, no, pero es absurdo, obviamente no es arte, pero parece que el mundo del arte o el establishment o las élites piensa que sí lo es. Eh, porque tal vez es parte de un programa político que quiere tener el artista, pero bueno, eso en sí no debería importar, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo muy claro. Otra cosa es, bueno, si tenemos un espacio del todo vacío, eso claramente no puede ser arte, ¿cierto? Porque no se está produciendo nada. Pues también nos tenemos que decepcionar en ese caso. Si vemos una exposición de Yves Klein en 1990 en París, es una exposición que es completamente vacía. Solo está el edificio y no se le hizo absolutamente nada. Una de las grandes exposiciones de la época. Entonces, yo creo que aquí viene como nuestro miedo de definir lo que es el arte, porque hay cierta tendencia como a tener cosas muy absurdas y muy locas que pensamos que es arte, y algunas cosas muy bellas que el mundo del arte tampoco las reconoce como si fueran arte. Yo creo que los orígenes de muchas de las ideas que tenemos son más o menos alrededor del siglo XIX. Entonces vamos a empezar a caracterizar de dónde vienen nuestras ideas de qué son el arte. Eh, entonces yo creo que antes del siglo XIX en la cultura europea u occidental había poca duda sobre lo que abarcaba la definición del arte. Era bastante estrictamente limitado a lo que era literatura, pintura, escultura, teatro y música. Dentro de cada de estas categorías, obviamente, siempre ha existido algo de debate sobre hasta qué punto ciertas cosas eran bonitas o feas, hasta qué punto eran estéticas o no, hasta qué punto sí o no tenían mérito artístico. Y obviamente en la cultura europea colonial, pues no incluía las perspectivas y obras de otros pueblos, pero dentro de la propia cultura no existía tampoco la democratización necesaria para que hubiera un debate sobre lo que era el arte. Eran muy pocas personas que podían decidir qué era el arte y era realmente reconocido a través de la sociedad que ciertas cosas lo eran o que no lo eran. Lo que se describe en la literatura del arte es que en el siglo XIX empieza a surgir una cierta, lo que llaman aristocracia espiritual, y eso se refiere a una casta superior encargada de la creación
y del consumo del arte. Obviamente esta aristocracia espiritual tiene vínculos con la aristocracia o las clases altas sociales en general en un país, pero aquí se amalgama realmente el poder que tienen las personas en términos sociales, también con la creación del arte. Y creo que es importante entender cómo cambió esto y cómo puede ser que antes no había como tanto debate sobre qué sí o no era el arte y se convierte en algo que sí es polémico, pero que solo pueden resolver ciertas personas con cierta posición en la sociedad. Entonces, ¿qué cambió? Según John Kerry, que es uno de los autores de los que he hablado mucho, esto empieza todo con el filósofo Kant, que empieza con su libro de 1790, La crítica del juicio, que es una obra fuera del arte también sumamente importante en la manera de pensar en todo Occidente. Tiene que ver con lo que es nuestro conocimiento, tiene que ver con lo que es nuestra ética, estética, etcétera. Pero entre otras, este libro es una de las primeras descripciones de las bases filosóficas de la estética. Y nos pone lo siguiente, y creo que esa es la idea fundamental que hemos heredado desde ese momento. Y nos dice que lo que es placentero puede ser algo subjetivo. Entonces, si a mí me gusta una obra de arte o no, puede ser completamente subjetivo, pero eso lo deberíamos separar de la idea de lo que es verdaderamente bello o lo que es verdaderamente estético. Kant dice que eso es un hecho metafísico y que de eso no puede haber ninguna discusión. Entonces, algo es una obra de arte, sí o no, algo es estético, sí o no, y no importa si a una persona X sí o no le guste, eso no le resta importancia a la pregunta si algo desde un punto de vista metafísico sí o no es estético. Como ven, esto claramente ya se va a volver problemático porque significa que las opiniones de ciertas personas sí o no son relevantes en la escogencia si algo es una obra de arte o no. Y la consecuencia para la cultura en Europa a partir de ese momento es que nace una tradición entera de buscar ese elemento X que marca lo que es verdaderamente bello. Entonces, con esta obra, más o menos, nace el estudio de lo que llamamos la estética. ¿Qué hace que algo sea bello? ¿Qué hace que algo sea una obra de arte, sí o no? Y el debate que entonces surge es que si esto facilita o dificulta ante los derechos de los individuos a llamar sus obras que son obras de arte. Porque obviamente puede ser que tú produzcas algo que te parece muy bonito o algo que te dé placer o algo que te parezca importante, pero eh, obviamente, si hay algunos criterios como muy rígidos, según algunos filósofos, eso significa que tú sí o no puedes tener derecho como a decir que tus obras son de arte. Entonces, aquí empieza realmente esta idea de que hay obras que pueden ser bonitas, hay obras que nos pueden gustar, pero hay obras que siguen siendo no arte, igual si nos gustan mucho. Entonces, ¿cómo evoluciona esta idea después? Pues yo creo que hay muchos filósofos europeos que siguen con esta idea. Entre ellos yo creo que son importantes Hegel y Schopenhauer. Entonces lo que nos dice Hegel es que a través del arte, lo divino y las verdades espirituales del más amplio alcance llegan a la conciencia. Obviamente una frase súper pomposa. Lo que nos está intentando decir aquí es que el arte nos debería conectar a algo que es más allá, ¿cierto? Nos debería ayudar como a trascender eh, los deseos que tenemos que son los más naturales o los más animales y que deberíamos siempre buscar algo que hay más allá. Que creo que es una opinión que muchas personas tienen hoy en día también de lo que debería ser el arte, que el arte nos debería como conectar a algo que es más importante de las preocupaciones diarias que tenemos, etcétera, etcétera. Eso se oye mucho en los debates de arte. Eh, y esto realmente viene a esta idea de que hay algunos criterios objetivos. Uno de ellos viene de Hegel, otro viene de Schopenhauer, que creo que es muy parecido, y nos dice que el observador escapa por completo su personalidad y se convierte en un limpio espejo para la naturaleza del mundo. Entonces, nuevamente, queremos descubrir algún tipo de verdad, queremos como trascender la personalidad que tenemos con todas sus fallas y todos sus errores. Me parece interesante porque esto también creo que refleja muy bien qué tipo de personas eran Hegel, Schopenhauer, Kant. Eran claramente también personas que se podían permitir el tiempo y el lujo de decir ese tipo de cosas, de decir que el arte que te hace reflexionar o que te hace como procesar tus sentimientos es algo que no es tan importante como algo que te hace descubrir algo que hay más allá, ¿cierto? Entonces, desde aquí empezamos a ver cuál es la influencia de la clase social en las ideas que tenemos sobre el arte. Y lo que obviamente se caracteriza siempre
a través de este tipo de pensamiento es la superioridad de la cultura europea. Obviamente hay movimientos como el orientalismo, obviamente hay personas que coleccionan objetos de arte, por ejemplo, las culturas africanas, también robadas muchas veces durante la colonización, entonces por eso problemáticas y eso hablamos después, pero hay un entendimiento de lo que nos puede conectar a lo divino, lo que nos puede ayudar a escapar nuestra personalidad, lo que nos puede ayudar a ser menos salvajes, siempre va a ser lo que es europeo y cristiano. Entonces yo creo que muchas de las ideas que tenemos sobre el arte vienen de acá y como vemos, al buscar ese elemento X, que es lo que marca el verdadero arte, también es una manifestación cultural de decir que esto es lo que nos hace superiores a nosotros y yo creo que de ahí nace también mucha de la, como, de los sesgos que tenemos hacia la cultura europea y que no nos hace entender necesariamente la cultura de otras partes, porque obviamente los artistas que producen cosas en esa época, en el siglo XIX, en otras partes del mundo, pues no se preocupan por lo que piensan esos filósofos eh, alemanes, franceses, ingleses, etcétera. Entonces, ¿esto cómo se convierte después en una aristocracia espiritual dentro de Europa misma o dentro del mundo occidental mismo? Pues el problema, yo creo que acabamos de hablar, es que todas las obras de arte entonces tienen que tener algo en común que las hace diferentes de todo lo demás, ¿cierto? Si el arte es una categoría metafísica, tiene ciertas características que per se determinan si algo es una obra de arte. El problema es que si a la vez decimos que el gusto personal no tiene nada que ver, entonces eso nos pone un problema. Y según Kerry en su libro, lo que surge entonces es lo siguiente. Se dice, listo, pero entonces lo que es una obra de arte, sí o no, debe ser reconocido entonces por ciertas personas muy dotadas que las ven en un estado de contemplación puras y también evalúan sus méritos de forma absoluta, universal y eternas. Entonces, sin entrar en mucho más detalle, eso significa que el arte se convierte en objetos que son hechos para generar una contemplación estética en un observador que tiene una formación y preparación idónea para discernirlos. Hay ciertas personas que sí pueden decir con certeza qué es una obra de arte y su palabra es absoluta, su palabra es eterna, su palabra es universal, y todas las otras personas puede ser que le guste o que no le guste una obra de arte, pero obviamente eso no tiene que ver entonces nada con que sí o no es una forma de arte. Y veamos que esta forma de pensar se parece mucho a lo que oímos de artistas hoy en día, que se produce una obra de arte, que el mundo del arte, hasta como digamos que se puede determinar, dice que les gusta algo, se cuelgan galerías y muchas personas del público no entienden por qué se le está haciendo como eh, tanta alabanza a esas obras, no se entiende por qué se está haciendo tanto reconocimiento. Y yo creo que viene justo de esta idea. Entonces, cuando lo vamos a mecanizar en debates, creo que podemos explicar muy bien cómo funciona el elitismo en el debate, así que la manera de pensar que hemos aprendido siempre sobre el arte ha sido de que el arte simplemente está diseñado para generar una contemplación estética en observadores que tienen la preparación idónea, que tienen la formación idónea y todas las demás personas no cuentan en esta ecuación. Y vemos inmediatamente cuál es la relación con el elitismo, que significa quién decide qué personas tienen una preparación idónea, quién dice que con ciertos estudios tú sí o no lo puedes decidir, quién dice que como niño debiste haber estudiado ciertas cosas, pero también el poder, ¿cierto? ¿Quién decide qué se puede discernir en una obra? Porque si la idea es que el autor nos da una interpretación de la obra o quiere evocar una emoción, pues cualquier otra cosa que una obra de arte pueda como hacerte sentir a ti, pues también es totalmente irrelevante en esta manera de pensar, que obviamente es muy restrictiva, muy elitista y yo creo que muy peligrosa, porque hace que haya muy poco espacio como al interpretar el arte. Y yo creo que cuando queremos mecanizar en los debates por qué entonces el arte es difícil de acceder o por qué el arte es difícil de entender, viene en realidad de esta forma, porque esto también es como se enseña el arte desde que somos pequeños. Entonces, siguiendo con esta idea, acabamos de decir que la aristocracia espiritual que se crea en el siglo XIX hasta cierto punto también implica que hay una exclusión. Y la teoría del arte entonces también nos dice que el significado correcto de una obra es lo que nos quería dar el artista, que es algo muy rígido. Entonces, alguien puede refutar esto y dice, no, pero a ver, hay esta obra que no es reconocida por el mundo del arte. Por ejemplo, cuando hablamos de la música jazz,
em, a principios del siglo pasado, que muchas personas no o el mundo de música clásica no lo reconocía como forma artística. Y dice, no, pero esto es una forma de arte para mi comunidad eso es importante, esto me genera tales sentimientos o esto es una forma de expresarme así o yo quiero expresar ciertas ideas de esta forma. Y la reacción siempre es más o menos la misma. Y dice, no nos importa lo que significa para ti, porque eso no es una obra de arte. Y obviamente, después de 40, 50 años, el mundo de las bellas artes cambia de opinión lentamente y adopta elementos del jazz, por ejemplo, en sus formas. Y jazz ahora es reconocido por bastantes personas como también una forma de arte equiparable con la música clásica, pero hasta hoy en día existen conservatorios donde no hay departamento de jazz, por ejemplo. Entonces, es muy rígida esta manera de pensar y hay personas que se sienten excluidas, personas talentosas que crean arte y no se vuelven parte del establishment artístico, como nos muestra este ejemplo. Entonces, hay un mecanismo que me gusta mucho en los debates de arte y es lo siguiente, vamos a mecanizar esa exclusión para explicar por qué el control sobre lo que se considera arte es ofensivo o dañino para las personas que son excluidas. Ahorita en el ejemplo del jazz también lo acabamos de ver, hay ciertas personas que dicen, pero esto es importante para mí, a mí me gusta esta forma artística y el establishment les dice, no me importa, no es arte, no cumple con los criterios que nosotros decimos que debería cumplir. Yo creo que el problema con esta actitud del mundo del arte hacia las personas que se ven excluidas es que en realidad se está diciendo que mis sentimientos al ver X son superiores a los tuyos cuando ves Y, ¿cierto? Entonces, mis sentimientos al leer una obra de cualquier poeta importante o mis sentimientos al escuchar un concierto brandenburgués de Bach son superiores a los tuyos cuando escuchas un concierto de Miles Davis. Y el problema con esto es que es imposible decir objetivamente cuáles sentimientos de las personas tienen más valor que otros, ¿cierto? Pero lo que sí estás haciendo es que estás invalidando directamente lo que siente otra persona, por más poderoso que sea, porque aparentemente no importa cómo de poderoso sea, no importa cómo importante sea, se está diciendo que lo que tú sientes siempre es inferior a lo que siente otra persona. Entonces, los sentimientos que sienten las personas al ver una obra ya se hacen objeto de vergüenza, porque se está diciendo que es algo que es de mal gusto. Una persona que no entiende, son sentimientos que son superficiales. Son todas maneras en las que yo creo que se caracterizan las obras que no son arte o para legitimar en todo caso por qué no las estamos incluyendo en nuestro programa de arte, ¿cierto? Entonces, creo que por eso es tan dañino cuando hay un grupo de personas que tiene control sobre lo que se considera arte, porque tiene directamente que ver con invalidar los sentimientos de las personas e invalidar las experiencias de las personas. Entonces, yo creo que esa es una aplicación fundamental al debate al explicar eso. Y podemos seguir con una moción para terminar ese tema de qué es arte. En el TODI 2020 pusimos una moción de arte y era, esta casa prefiere un mundo donde los artistas no firmen sus obras. Y básicamente en este debate había dos ideas opuestas. Por un lado decía el gobierno, lo que pasa es que las obras pueden hablar por sí mismas. En el mundo del arte lo que es ahora muy importante es tú tener un nombre y en realidad si tienes buen nombre se publica todo lo que tú hagas. Y lo que va a pasar ahora si no vemos el nombre asociado con una obra, simplemente la obra, significa que las mejores obras, las que tienen más mérito artístico, serán reconocidas. Lo que nos dice la oposición es todo lo contrario, nos dice que esto solo da un incentivo de más para que los artistas sigan produciendo más conforme a lo que el mundo del arte piensa que es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, eso es un choque que es muy difícil de resolver porque debemos entender realmente qué opiniones tiene el mundo del arte y hasta qué punto es importante lo que piensan ellos, cuánta libertad tiene el artista. Yo creo que lo que acabamos de escuchar probablemente nos dice lo siguiente, que eh, cuando hay una persona que produce algo que claramente no es conforme a lo que se produce, eh, sus obras probablemente no serán reconocidas, ¿cierto? Porque si hay un mundo muy selecto de quiénes van a escoger sí o no van a poder publicar, pues probablemente si el arte no es conforme a sus opiniones, pues no lo va a publicar. Entonces, por eso creo que en este debate tal vez todos los argumentos que se tratan de que el arte va a ser más subversivo, que el arte va a ser más de protesta, todo ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado en mecanizar eso,
porque a priori lo que acabamos de oír de cómo funciona el mundo del arte, cómo funciona el poder dentro del mundo del arte, pues no va a seleccionar eso, por más mérito artístico que tenga, ¿cierto? Al menos que pensemos que las personas que van a observar el arte, pues van a ser mucho más imparciales, van a ser personas más tolerantes que simplemente van a ver como cuál es el mérito artístico, qué tipo de cosas me hace sentir esta obra de arte, pero como vemos, eso ya son temas mucho más difusos. Es más difícil decir que una persona que tiene sesgos, una persona que tiene opiniones preconcebidas de lo que es el arte, sí o no, pues nos va como a dar la libertad de salir de eso y publicarlo. No digo que sea imposible, pero creo que es mucho más difícil. Entonces, tal vez este debate no sea tanto sobre hasta qué punto el arte va a poder ser más de protesta o no. Yo creo que es un argumento que funciona más que todo en oposiciones, pero sí puede ser un debate sobre hasta qué punto las personas que producen arte, ya reconociendo que están en el medio del arte, ya reconociendo que tienen que operar dentro de ciertos márgenes, hasta qué punto esas personas van a esforzarse más, van a producir mejores obras sin que como digamos, al tener un nombre muy establecido puedan publicar cualquier cosa porque ya son famosos, ¿cierto? Entonces, yo creo que muchas veces el enfoque que tenemos en los debates cambia mucho con el conocimiento que tenemos. Obviamente los movimientos sociales son muy importantes eh, en cualquier debate y también en los de arte, pero creo que no significa que siempre se pueda ganar con ese punto. Y creo que en gobierno definitivamente es mucho más difícil como cargar ese punto de los movimientos sociales, al menos si lo que queremos decir es que el arte va a ser más subversivo, que es uno de los argumentos que más oímos en el TODI. Bueno, entonces acabamos de hablar mucho como del mundo del arte, el elitismo, cómo funciona eso, que hay ciertas personas que pueden decir que eh, algunas cosas son arte o no, y que el establishment hoy en día tiene mucha esa idea de que nosotros decimos qué es el arte y las otras personas no importan tanto lo que sientan. Eh, pero obviamente no hemos respondido realmente la pregunta de entonces qué sí es el arte, ¿cierto? Hay ciertas personas que dicen que algunas cosas claramente no lo son, pero hay algunas cosas que claramente sí lo son. Entonces, ¿qué sí es el arte? Yo creo que eso significa que después de Kant y otros filósofos vienen teorías ya más modernas del arte, que algunas personas han ido adoptando en el último siglo. Entonces, en el siglo XX, por ejemplo, en general hay cada vez más oposición a las autoridades de cualquier tipo, morales, religiosas, artísticas, pero el mundo del arte sigue obsesionado con la pregunta de qué distingue el buen arte del arte popular o masivo, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver cada vez más una diferencia entre lo que es el arte y lo que es el entretenimiento. Y cualquier persona que haya, por ejemplo, ido al cine ve directamente esto, ¿cierto? Hay personas, obviamente, que dicen eh, que ciertas películas o películas de acción, por ejemplo, que también son arte, pero en general en la sociedad no reconocemos esto como arte, sino que decimos que es entretenimiento. Entonces existe esta idea de que hay ciertas cosas de bueno o mal gusto, hay ciertas cosas que son arte o no. Se vuelve un poco más difícil porque hay personas que disfrutan mucho de ciertas como formas de expresarse artísticamente. Y el mundo del arte entonces dice, ok, muy bien, eso existe, hay muchas personas que disfrutan de ello, pero por eso solo no lo vamos a reconocer como arte, lo vamos a llamar entretenimiento. Y lo que vemos es que la actitud que tienen las personas que son artistas o hacen parte del mundo del arte, esa se vuelve la siguiente. Y eso es una actitud que se ve muchísimo en la literatura del arte como a partir de los años 50, y es como lamentándose de cómo es superficial la cultura en la que vivimos. Y esas personas piensan que que ellos mismos viven vidas que son enriquecidas, que son plenas, que valen la pena. Y piensan que si solo las masas también compartieran sus gustos, ellas también vivirían así. Esa es una idea obviamente que viene desde hace mucho tiempo, también tiene que ver con la idea de que el arte nos puede mejorar como personas, pero eso es lo que se ve hoy en día, esta idea de que debemos romper con la superficialidad, esta idea de que deberíamos romper como con todo lo que es arte masivo, creo que es muy interesante, ¿cierto? Porque también se crean películas o libros o formas como de hacer esculturas o cuadros que se vuelven cada vez más abstractos o que se vuelven cada vez como más profundos para contrarrestar los efectos que tenemos en la sociedad que son tan superficiales según algunos. A esta opinión
responden varios artistas diciendo que la idea de que hay buen arte o mal arte, o buen arte o arte que es profundo y arte que es superficial, no existe. Y entre ellas, uno de los libros que me gusta más es de Ellen Dissanayake, que escribió un libro que se llama What is Art For en 1988, y nos dice que es imposible dividir el arte en alto y bajo o profundo y superficial. Y lo que ella nos explica es que el arte comenzó la cultura humana como una actividad colectiva. ¿Por qué? Porque las comunidades humanas que hacían las actividades necesarias más especiales, hacía que como la gente pensara que valía la pena hacer la cosecha, que la gente pensara que valía la pena hacer ciertos ornamentos o ciertas herramientas, que esas poblaciones sobrevivían mucho mejor que aquellas que no lo hacían. Porque el hecho de trabajar duro, entonces también convence a los demás que las actividades valen la pena. Entonces, lo que ella nos dice es que la función del arte siempre ha sido de convertir la cotidianidad en algo gratificante. Que obviamente eso es un argumento evolucionario y nos dice de dónde viene el arte, a lo que responden muchas personas, por ejemplo, Jonathan Glover, que es un artista y filósofo del arte muy importante estadounidense, nos dice, no me importa de dónde haya venido el arte, cuál haya sido el origen del arte, lo importante es cómo lo vivimos hoy en día. Pero en todo caso, la idea de muchos de esos filósofos es que el arte por definición sirve para conectarnos como humanos, para hacer que nuestras comunidades sean más fuertes. Y cualquier cosa que no quepa dentro de eso va a ser algo que nos divida, ¿cierto? Entonces, alto o bajo, profundo, superficial, algo que haga que en nuestro mundo moderno algunas personas no puedan participar en las estructuras de poder porque no hablan el lenguaje de lo que es el arte alto, pues obviamente no nos sirve a progresar como sociedad, no nos ayuda a convertir la cotidianidad en algo gratificante. Por eso, filósofos como dicen allá que piensan que es imposible hablar de que el arte puede ser alto o bajo y rechazan esta idea por completo, que creo que esta idea también se puede aplicar directamente en los debates y decir que siempre el arte que se ha valorado, el arte que ha sido exitoso, ha sido el arte que ha conectado a las personas. Y por ende, por ejemplo, cuando el Estado va a apoyar obras de arte o cuando nosotros vamos a valorar ciertos artistas, deberíamos pensar que lo más importante es cómo conectar a las personas. Hablábamos antes de cómo conectar, cómo resolver los choques que existen en los debates sobre cuáles deberían ser las funciones del arte. Yo creo que este podría ser un mecanismo para hacer esto. Entonces, sigamos ya con esta idea que no hay buen arte. Entonces, la consecuencia de esto, obviamente, también es que no debería existir entonces una diferencia entre arte masivo y arte real. No hay ningún motivo, según este tipo de pensamiento, que deberíamos ver una película, no sé, psicológica de la escuela checa de los años 30, diferente a, por ejemplo, una película de Marvel, ¿cierto? Debería ser exactamente lo mismo en términos artísticos. Ambas son arte o ambos no son arte, o simplemente existen una categoría que algunas personas llaman arte y en realidad arte en ese sentido no tiene mucho significado, que creo que son otras cuestiones un poco distintas. Y yo creo que una manera de explicar eso en los debates, que en realidad no existe una diferencia entre arte masivo y arte real, es el explicar que el arte masivo ha utilizado muchos aspectos del arte real y viceversa. Entonces, muchas películas que vemos tienen directamente ideas o referencias a literatura muy antigua. Se puede analizar, por ejemplo, que la gran mayoría de las películas que vemos hoy en día, creo que son como siete tipos de historia distintos que se ha conocido desde la antigüedad. Entonces, solo son reflexiones distintas de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La forma es distinta, pero la esencia es exactamente igual. Y las técnicas tampoco son distintas, porque la manera de utilizar, por ejemplo, objetos cotidianos al producir arte eh, es algo que se ha hecho muchísimo en la vanguardia, ¿cierto? Entonces, realmente esta diferencia entre lo que es el arte real y el arte masivo no existe en esa manera de pensar. Lo que nos dice un filósofo muy importante, Bourdieu, en los años 60, es que esas diferencias solo sirven para destacar la clase social de sus consumidores. ¿Qué hizo este filósofo? En los años 60 hizo un estudio muy grande en Francia donde nos explica, donde intenta investigar cuáles son los gustos de las personas. Y una de las cosas más importantes que le encuentra es que los gustos de las personas se marcan casi perfectamente por su condición social y económica.
Y lo que nos dice es que cuando hay una clase social que hace, por ejemplo, una lista de obras, que son las que se deberían leer en los colegios, cuando hay una autoridad que nos dice que algunas cosas sí son arte o no, esto es un impulso burgués para decidir qué personas sí o no pueden contar con cierto estatus social. Y eso es muy importante, porque yo creo que cuando hablamos de que en los colegios sí o no se debería enseñar literatura moderna versus la literatura clásica, gran parte de la motivación que hay para no enseñar libros modernos o no enseñar libros que, que sean como más populares o más masivos, es también ese temor de que hay una cierta, como, como hablábamos antes, aristocracia espiritual que va a perder su poder, ¿cierto? Y si tú toda la vida has hablado un cierto lenguaje, has entendido cierto tipo de libros, has tenido el monopolio sobre ciertas obras de arte, pues obviamente eso te da poder en la sociedad. Entonces, lo que nos enseña este filósofo es que esas diferencias son artificialmente creadas para destacar la clase social de sus consumidores. Entonces, cuando hablamos de este tipo de debates, yo creo que la conclusión va siendo que hay muy pocos criterios objetivos para decir qué es una obra de arte o no. Y en realidad cada vez lo que vamos descubriendo es que lo más importante es hasta qué punto evoca ciertos sentimientos en las personas, o hasta qué punto nos hace entender ciertas cosas sobre el mundo. Eh, y este es también el punto, yo creo, del libro de John Kerry, que nos explica que es imposible encontrar como una regla que hace que ciertas cosas sean arte o no. Bueno, entonces, para caracterizar en los debates lo que es el arte masivo, que creo que es importante tener una definición un poco más estándar. Yo creo que el arte masivo, lo único que tiene como característica es que es arte que es producido por medios de tecnología masiva para el consumo masivo. Y lo más importante aquí es que es la forma más común de experiencia estética para el mayor número de personas de todas las razas y clases. Y lo que acabamos de ver es que a pesar de su presencia y el hecho de que hay millones de personas que tienen experiencia con este tipo de arte todos los días, es condenado o ignorado por muchos filósofos del arte y muchas personas no lo toman en serio. Entonces, yo creo que ya caracterizamos bastante bien cómo funcionan las dinámicas de arte masivo versus arte real o arte o bellas artes o arte alto, o como se quiera llamar. Y ya también entendemos qué tipo de dinámicas tiene esto en el mundo del arte. Creo que, por último, deberíamos entonces ver cuáles son las cosas exactamente que se dicen en el debate como para criticar al arte masivo y vamos a ver cómo refutarlo. Entonces, yo creo que la primera crítica que siempre se hace al arte masivo cuando hablamos de que deberíamos preferir arte, por ejemplo, poesía tipo Instagram sobre Shakespeare o que deberíamos preferir obras modernas ante las clásicas, es que nos dicen en los debates que el arte masivo sigue patrones predecibles y utiliza clichés y por ende no añade valor artístico nuevo. Entonces la idea de que si tú ves una película, por ejemplo, de superhéroes, siempre más o menos es la misma idea. Siempre empieza bien, hay un problema, el superhéroe se encuentra en peligro, generalmente hay una mujer en peligro, esa se rescata y después todo sale bien. Ese es más o menos siempre el arco de la historia. Entonces lo que nos dice esta crítica es que sigue patrones predecibles, muchas veces dañinos, nuestros propios sesgos como sociedad, utiliza esos clichés y por ende no añade valor artístico nuevo. Yo creo que la refutación a esto, honestamente, es que lo mismo aplica a un cuadro de Kandinsky, aplica a la teoría de la poesía de Aristóteles, aplica a un concierto brandenburgués de Bach. Puede ser que esos patrones sean más difíciles de entender o más difíciles de ver porque no estamos tan acostumbrados a ellos, porque obviamente vemos más películas en el cine de lo que analizamos los cuadros de Kandinsky, mientras que para ciertas otras personas es al revés. Pero esta idea de seguir patrones predecibles y utilizar clichés es altamente importante, yo creo que en todas las producciones del arte, ¿cierto? Hace que las personas, los artistas se puedan entender entre ellos, que se entiendan lo que está pasando. Cuando se ve, por ejemplo, un concierto de jazz, cuando se está improvisando, parece como si todos los músicos supieran exactamente qué hay que hacer en cada momento. Y no es porque ellos puedan comunicarse telepáticamente entre ellos, es porque la música del jazz sigue ciertos patrones que obviamente son muy difíciles de entender para las personas que no producen ese tipo de música, pero que
igual hay ciertos patrones que son tan predecibles que hace que las personas puedan crear algo que igual les hace sentir otro tipo de sentimientos. Lo mismo aplica a la película cliché que acabamos de ver. Igual hay ciertas personas que ven esas películas y les produce ciertos sentimientos de malestar, les produce tal vez eso, les produce felicidad, les produce satisfacción, les produce algo un poco más complejo. En todo caso, no es ningún motivo del hecho de que algo sea predecible utilizar clichés que no tenga valor artístico nuevo, o al menos si reconocemos que Kandinsky, Aristóteles y Bach sí lo tienen, entonces no veo por qué eso significaría que otras formas artísticas no lo tienen, porque es una característica que no separa ese tipo de arte, sino que antes lo tienen en común. Crítica 2 al arte masivo. Lo que nos dicen es que el arte masivo es fácil de seguir porque, por ejemplo, son videos de corta duración. En las exhibiciones de mucho arte masivo no vemos tantos cuadros, hay explicación, por ejemplo, al lado de los cuadros que es bastante fácil, pero también hay una falta de intertextualidad. Entonces, por ejemplo, para leer un libro de literatura un poco más moderna, no necesariamente eh, hay que haber leído muchos más libros o conocer, por ejemplo, gran parte de la mitología griega, etcétera, etcétera. Y por eso requiere de muy poco esfuerzo por parte de sus consumidores a entenderla. Se oye muchísimo, ¿cierto? Esta idea. Y la refutación yo creo que es más que todo a quién le importa, porque yo creo que la ecuación del arte con la dificultad es algo que no solo es muy arbitrario, sino también muy tóxico, porque vuelve a reforzar la idea de que solo hay ciertas personas que tienen acceso como a estas verdades espirituales más altas o que solo ciertas personas tienen acceso a sentimientos más refinados, etcétera, etcétera. Entonces volvemos como a invalidar a lo que ciertas personas sí o no son capaces de sentir. Pero yo creo que en todo caso no hay un vínculo claro entre la dificultad y la estética. No entiendo por qué eh, debería ser que algo que sea muy difícil necesariamente es estético. Probablemente entre más difícil y te pases de cierto punto, antes se vuelve menos estético, se vuelve más complicado, mientras que la estética, según muchas personas, también es algo que es simple. Esto también es sujeto de muchísima investigación. Es interesante saber que eh, cuando empezaron las primeras investigaciones de resonancia magnética y se podía ver qué funciona más o menos en el cerebro cuando vemos ciertas imágenes, hubo muchísimos estudios como para ver hasta qué punto la complejidad visual tiene algo que ver con cómo de estético nos parecen las cosas. Resulta que hay más o menos una relación óptima que lo que acabo de escribir es verdad, entre más difícil, más interesante nos empieza a parecer, pero después de cierto punto nos parece demasiado difícil. Entonces, eso me pareció interesante, pero de todos modos, muchas de las obras que igual siempre se han destacado son increíblemente fáciles. Entonces, por ejemplo, el cubismo muchas veces son formas muy simples. Si vemos una exposición que se llama 433, que es de un expositor que nos invita a sentarnos durante exactamente 4 minutos y 33 segundos en silencio total para volvernos más conscientes de nuestros ambientes. Son cosas muy, muy simples y muy estéticas que nos gustan mucho. Entonces, realmente la ecuación del arte con la dificultad no creo que exista. Eh, pero creo que el hecho de que muchas obras de arte que sí se reconocen que tienen mucho valor, siguen siendo muy difíciles. Por lo general, si tú escuchas una obra de música clásica, a muchas personas les parece difícil poder explicar qué está pasando, ¿cierto? Las diferentes partes de la orquesta, qué es lo que están haciendo, cuáles son los temas, cuál es la evolución armónica, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el arte o muchas obras que reconocemos como arte, de todos modos sí son difíciles o las personas piensan que son difíciles. Y creo que eso es interesante para los debates, porque el hecho de que las bellas artes sean difíciles, yo creo que es una de las justificaciones más comunes para la financiación pública del arte. ¿Por qué? Porque al arte ser tan difícil, eso significa que no se puede hacer accesible a un público grande, ¿cierto? Al ser algo difícil que necesitas entrenamiento para poderlo escuchar y entender y disfrutar y por ende muchas personas no lo van a querer escuchar, significa que no se puede hacer accesible a un público grande.
y no se puede esperar que todos los participantes puedan compartir los costos, porque obviamente también hay muchas veces una narrativa de que el arte debería ser accesible para personas que no tengan los recursos económicos, pero que sí quieran disfrutar del arte. Entonces la idea es que todo el mundo debería poder compartir los gustos, pero hay muy poquitas personas que pueden disfrutar realmente de una obra de arte y por ende hay un mercado muy pequeño y eso significa que hay un problema en el mercado, ¿cierto? Y necesario que intervenga el Estado para, por ejemplo, bajar los precios y hacer que el arte no sea algo exclusivo. Muchas veces esto nos lo venden como punto anti-elitista, ¿cierto? Nos dicen, no, 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 pero si no hay financiación, al ser tan difícil, significa que nunca el arte fino o el arte difícil podría ser algo que muchas personas lo pueden disfrutar. Por eso hay que intervenir en el Estado. Y creo que esto es completamente verídico, creo que es razonable también explicarlo de esta forma y creo que es una explicación buena en los debates. El único problema que tengo yo con esa manera de pensar es que en la práctica, igual las personas que se benefician más de esta ayuda estatal probablemente son personas de clase alta, porque igual si se ve el grupo demográfico, por ejemplo, que va a la Ópera Nacional o a cualquier tipo de concierto clásico, generalmente son personas que ya son relativamente privilegiadas social y económicamente. Entonces, muchas veces, al querer hacer algo más accesible, estamos antes poniendo dinero de las arcas públicas donde no debería estar. Y yo creo que esta es gran parte como los debates que existen. En todo caso, en Holanda, donde vivo yo, políticamente esto siempre ha sido un tema muy sensible. ¿Hasta qué punto subsidiamos cosas que nos parecen importantes para la sociedad sabiendo que en realidad las personas que van a disfrutar más de ellas, pues no son las personas que más necesitan este apoyo estatal? Y también eso tiene que ver con hasta qué punto los artistas pequeños sí o no se van a lucrar de esto, porque los artistas pequeños sí deberían ser apoyados por el Estado, pero hasta qué punto también, entonces también existe la pregunta si no hay público para hacer eso, si a las personas no les interesa y hay otras formas de arte que sí les interesan más, ¿por qué debería ser esta forma privilegiada a la que debería acceder todo el mundo? Eso tampoco me queda claro, porque de la misma forma hay muchos artistas que producen para un público muchísimo más masivo eh, y podría también argumentarse en un debate que justo al financiar este tipo de artistas también eh, se está utilizando mejor el dinero público. Entonces, esta idea de que el arte es difícil y es exclusivo, en realidad funciona hacia ambos lados, pero en todo caso es un argumento clave o una idea clave en todo caso en las justificaciones para la financiación pública del arte. Bueno, la tercera crítica al arte masivo. Vamos a tener cuatro en total. Y esto me parece, yo creo que la más interesante. Y lo que nos dicen del arte masivo es que nos dicen, bueno, tal vez no sea que el arte en sí sea predecible, tal vez no sea, como vimos en la crítica uno perdón, en la 2 que sea fácil de seguir y no sea difícil. Digamos que el problema es lo siguiente, que las emociones que evoca el arte masivo, lo que busca evocar el arte masivo, son siempre superficiales. Y eso tiene que ver porque tiene que contar con el apoyo de muchas personas para difuminar el arte, pero también porque los medios de producción tienen intereses económicos. Entonces, siempre hay alguna forma de intervención por medio de la empresa que nos quiere vender cosas, es propaganda, y por eso aportan muy poco a la vida espiritual de las personas. Y por eso el arte masivo no nos consigue enriquecer las vidas. Eh, Esa es una crítica que viene desde hace mucho tiempo. Eh, el filósofo italiano Adorno va muchísimo más allá y nos dice que el arte masivo es una conspiración capitalista para controlar las masas, funciona como estupefaciente y automatización de las facultades mentales de las personas. Aquí vemos como ese pensamiento muy, muy, muy extremo de los años 20, pero hasta cierto punto esa es la idea, ¿cierto? De que lo que nos vende el comercio, el hecho de que Hollywood ganan miles de millones de dólares al producir películas, significa que no son películas que se puedan criticar a ellas mismas, no son preguntas que nos vayan a hacer pensar en preguntas éticas muy profundas, sino que realmente son producciones que sirven para sostener una industria y que lo hacen para lucrarse. Y obviamente las emociones que más aplican a nosotros y que más nos atraen a ver arte son cosas que evocan
o nuestros sentimientos, yo creo, como más animales, más básicos. Entonces tiene que ver con sexo, con violencia, con poder. Y por otro lado, yo creo que tampoco hay espacio como para criticar mucho. Em, a mí me parece que esa crítica probablemente tiene bastante cabida en los debates. Lo único yo creo que se puede comentar aquí es que tampoco es claro hasta qué punto realmente importa que sea tan superficial, porque igual yo creo que puede haber muchas lecturas distintas. Creo que igual se puede criticar mucho las obras de arte que estamos viendo y que en todo caso la gran mayoría del público que ve las obras también las pone a pensar, ¿cierto? No es, yo creo que las emociones que sentimos al ver la obra de arte no son las únicas que tenemos en relación a la obra de arte, y la crítica que podemos hacer a una obra o una película es igual de importante, como digamos a las emociones o los pensamientos que tenemos mientras las estamos viendo. Igual hemos visto en los últimos años que ha habido muchísimas críticas a las películas más famosas, entonces de esta forma no creo que sea como automático que las emociones sean tan superficiales o que eso importe. Bueno, y la crítica número 4, que creo que tiene más que ver con lo que hemos oído antes, es que nos dice eh, el, el, el filósofo Glover en su libro que se llama ¿Qué tipo de personas debería existir? En 1984. Me parece un libro impresionantemente arrogante, pero eso es otra cuestión, pero nos dice que lo que debería ser el arte nos debería conectar lo más alto y lo más sagrado, debería evocar emociones que van muchísimo más allá de lo que sentimos en este momento con nuestra vida cotidiana, y nos debería ofrecer como posibilidades de trascender nuestras barreras psicológicas y mentales y físicas todos los días, y que el arte masivo no hace eso, mientras que lo debería hacer para que fuera arte real. Y una de las cosas que dice él en su libro es lo siguiente, él dice, ¿cuál será el propósito de elevar a tantos millones de personas de la pobreza si todo lo que se les espera vivir es vivir como secretario en una empresa aseguradora? Por eso digo que es una arrogancia impresionante, porque pero se ve mucho en los debates, ¿cierto? No, de pronto no tan explícitamente, pero sí se dice, bueno, eh, se debería enriquecer la vida de las personas. Se trata como de la vida espiritual que tienen las personas, y esto es igualmente importante o tiene un peso que es comparable, como digamos, a ayudar a las personas económicamente o quitarle otro tipo de desventajas. Entonces, no importa si sea como, hay muchas personas que dicen que no importa que tú seas, por ejemplo, pobre, mientras que tengas ese enriquecimiento espiritual. Se ve muchísimo. Y a mí me parece bastante ofensivo por lo siguiente, que uno, ¿quién decide hasta qué punto vale la pena vivir como secretario en una aseguradora o vivir como filósofo americano en una universidad? ¿Cierto? A priori no veo absolutamente ninguna diferencia moral. Y segundo que todo, creo que estamos sobreestimando qué tipo de experiencias tienen las personas como Glover, que creen que al ver ellos el arte, tienen experiencias que son muchísimo más profundas que las demás personas. Creo que esto es sumamente importante porque hay una diferencia entre cómo se describe como las experiencias que tenemos del arte cuando esas personas la ven versus cuando otras personas la ven. Y lo vemos en este tipo de críticas al arte masivo, que estamos asumiendo que muchos de los sentimientos que tenemos cuando vemos arte que no es masivo, de alguna forma son superiores, y muy explícitamente lo dicen aquí. Por cierto, Glover es un filósofo muy serio, es un filósofo muy reconocido y tiene otras obras que son muy interesantes y muy bien escritas, así que esto no refleja, yo creo que eso sea un argumento necesariamente muy estúpido o lo que sea, pero hasta personas muy inteligentes y personas que han escrito cosas muy sensatas cometen este tipo de errores. Y creo que en los debates también oímos esto. Bueno, entonces vamos a seguir con una aplicación, yo creo, muy directa a este debate, y es lo siguiente. Una moción que tuvimos en el Leiden Internal en 2016, en nuestro torneo interno, y dice, esta casa incluiría el arte clásico como gran parte del currículum en colegios con altas tasas de pobreza entre sus alumnos. Entonces, básicamente la idea de esta moción es la siguiente, ¿cierto? Es importante cuando tú vienes de una posición de desventaja social y cultural,
es importante poder manejar la cultura de las clases altas porque te da una posición segura en la sociedad, porque significa que tú ya no eres tan distinto a las personas, porque te pueden marcar como parecido, porque las personas ven que tienes buen gusto y eso cuenta en la sociedad. Entonces la idea aquí es que nos dice, bueno, el gusto no es una cualidad innata, ¿cierto? Sino que requiere mucho bagaje cultural. Como acabamos de decir, que el arte difícil es difícil porque tiene mucha intertextualidad, porque refiere a obras anteriores, porque tiene ciertas formas que no entendemos y que si las estudiamos más, pues sí las vamos a entender y sí podemos poder hablar de qué es ese arte. Y eso tiene que ver aquí, por ejemplo, si queremos entender una obra muy importante, El Rito de la Primavera, del compositor Stravinsky, tenemos que entender la forma musical, tenemos que entender las tendencias sociales, tenemos que entender qué pasaba en esa época de su vida y por qué escribió esta obra, etcétera. Entonces, cuando se hace alusión a ese tipo de obras, cuando tú estás en otra clase social, obviamente no tiene que ser esta, pueden ser muchas, o ciertas expresiones, ciertas maneras de pensar, etcétera, tú entiendes y te puedes conectar con esas personas. Yo creo que el debate aquí es hasta qué punto el currículum en el colegio será suficiente y hasta qué punto no es muchísimo mejor empoderar a las personas de otras formas, porque obviamente al enseñarles muchísimas expresiones artísticas a los alumnos, pues estás perdiendo tiempo de enseñarles cosas que tal vez sean más útiles, cosas que puedan directamente, por ejemplo, tener un efecto sobre cómo entran las personas a la universidad, qué tipo de ambiente hay en el colegio. Pero también hay muchas formas de arte que expresan mucho mejor lo que están viviendo las personas vulnerables ellas mismas, ¿cierto? Producidas por artistas que vienen de esas mismas comunidades. Entonces eso también tiene que ver no solo con, por ejemplo, colegios con altas tasas de pobreza, pero también puede ser con alumnos, por ejemplo, de etnias distintas o colegios donde haya más que todo alumnos afroamericanos. ¿Hasta qué punto es mejor integrarse sabiendo el currículum de la mayoría o estableciendo un currículum fuerte de arte que tal vez sea más inclusivo y más relevante? Entonces yo creo que ese tipo de debates muchas veces tienen este choque. Tenemos que analizar eso y las ideas que acabamos de tener nos van a ayudar mucho. Entonces, quien diga, no, lo importante es enseñar, por ejemplo, mucha más música rap o mucho más música popular o jazz, o etcétera, y los debates nos van a decir, no, pero el problema entonces es que es más superficial, no nos enseña, bla, 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 ¿cierto? Las críticas que acabamos de hablar, pues ya sabemos cómo responder a ese tipo de argumentos. Eh, y otra aplicación yo creo que es importante al debate es lo siguiente, que decimos, si realmente queremos que el arte como con una idea política tenga gran impacto en la sociedad, tiene que ser masivo, ¿cierto? Porque tiene que ser visto por muchísimas personas y por eso tienes también que utilizar los medios de producción masivos y tienes que utilizar, por ejemplo, televisión, tienes que hacer que salga en todas partes como propaganda, como, bueno, lo que sea, por YouTube, por las redes sociales. Y eso significa que el arte político se está volviendo casi imposible a través de los mecanismos masivos, porque para que un artista sea escuchado, tiene que ser famoso también. Eso es un debate que se está viendo mucho, que las personas empiezan siendo artistas bastante revolucionarios, pero terminan en realidad siendo eh, obras bastante inofensivas, porque se tienen que reducir casi que a clichés o cosas que muchísimas personas puedan compartir, pero por definición, si tú realmente quieres cambiar las cosas o tú tienes una opinión que es tan distinta a lo que piensa la mayoría, pues nunca vas a poder ser algo muy chocante, ¿cierto? Si quieres que las personas adopten tu manera de pensar. Entonces eso también tiene que ver con qué tipo de imágenes se hacen virales o no. Sí, muchas veces son chocantes o sí, muchas veces nos llaman la atención, pero al final son bastante inofensivas y el arte masivo cambia muy poco, yo creo, por este motivo. Entonces, bueno, una de las preguntas que recibí que me gustaría tratar aquí eh, suelta es em, de, de hablar de argumentos a favor y en contra de priorizar el arte moderno en los museos. Bueno, entonces acabamos de hablar mucho sobre qué tipo de críticas hay al arte masivo y al arte moderno y al arte popular y qué tipo hay para el arte que es más clásico o arte que es reconocido por como el establishment cultural como obras muy importantes. Esas son básicamente las refutaciones, ¿cierto? Entonces, aquí vemos esto. Pero creo que hay dos impactos que
que me gustaría dar. Primero que todo, que si lo que se pretende en el debate, y depende mucho de la moción, pero si lo que se pretende en el debate es que las personas tengan más afinidad al arte o que las personas tengan experiencias bonitas viendo el arte o experiencias valiosas o que las personas de alguna forma saquen algo del arte, pues obviamente las personas se van a poder conectar muchísimo mejor a las obras modernas que a las clásicas, ¿cierto? Porque tienen lenguaje más accesible, tienen menos referencias a libros o a poemas o a cuadros, etcétera, que no conocen, y también hace una alusión directa a los temas de interés de las personas. Entonces, lo que es el arte masivo, por ejemplo, cuando vemos programas de televisión, telenovelas, etcétera, etcétera, son cosas que muchas personas entienden, ¿cierto? Entonces es más accesible y puede ser, ¿cierto? Y eso se puede decir así en el debate, puede ser que lo que saquemos de la obra sea menos profundo, probablemente no, pero igual podemos conceder ese punto, pero eso eh, se contrarresta por el hecho de que otros tipos de arte sean mucho más accesibles. No hay ningún punto de tener una obra súper profunda que casi nadie vaya a poder entender, ¿cierto? Si lo que queremos que el arte es que tenga un impacto social, lo importante es que haya muchas personas que entiendan lo que está pasando y las personas son lo suficientemente inteligentes para poder sacar sus propias conclusiones de una obra de arte, mientras que puedan entender la forma, ¿cierto? Que les estés hablando en un lenguaje que ellas entiendan y que tenga sentido para ellas. Y de la misma manera yo creo que las personas se sienten representadas y participan más en las manifestaciones culturales. Si las personas se sienten representadas en los museos, por ejemplo, es mucho más factible que de esas comunidades también vayan a salir más artistas. Si las personas se sienten representadas, van a ir más a los museos y van a participar en las conversaciones importantes. Y creo que esto importa, ¿cierto? Porque en muchos países hay un sistema político que todavía tiene legados, por ejemplo, el colonialismo. Hoy en día tenemos muchos debates sobre hasta qué punto sí o no deberíamos eliminar estatuas de ciertas figuras públicas, hasta qué punto sí o no es apropiado tener cuadros donde mostramos a ciertas personas de cierta manera. Eh, y es importante que todo el mundo sea parte de esa conversación. Pero si desde que tú eres pequeño y creces, nunca te has sentido cómodo en un ambiente donde existen ese tipo de discusiones sobre arte y sobre cultura, es mucho menos factible que te vayas a atrever después a hacerlo. Hay personas que lo hacen, hay personas muy valientes que son parte de la conversación, pero creo que es muy difícil tú poderte mover en ese medio si nunca has sido parte del medio cultural. Entonces, para que el arte refleje mejor la sociedad, creo que es importante ser así. Por eso creo que es importante priorizar el arte masivo o moderno en los museos, muchas veces como sobre las obras que siempre nos han parecido importantes, y eso puede ser una pérdida, pero en este momento estamos viviendo tiempos políticos donde haya otras consideraciones. Bueno, lo mismo yo creo aplica más o menos a lo que son los argumentos a favor o en contra de devolver el arte robado por los colonizadores. Hay varias cuestiones yo creo que aplican en cualquier debate, ¿cierto? Cuando hablamos de quién tiene derecho sobre qué tipo de objeto. Entonces, la primera pregunta simplemente que se ve es hasta qué punto el hecho de haber cuidado un objeto durante muchísimo tiempo vuelve legítima la pertenencia, que en muchos casos vemos en los debates que dicen, bueno, pero es que si yo cuidé durante tanto tiempo una obra de arte, yo también tengo cierto derecho sobre ella, porque para mí también esa obra empieza a significar algo. Yo he cuidado eso, yo he tomado mi responsabilidad, significa que yo también tengo algo de derecho a, como digamos, a tener ese objeto. Mientras que al revés también se pregunta hasta qué punto los estados modernos tienen el derecho y la soberanía sobre las obras. Eh, en principio sería muchísimo más lógico que las obras de arte se le devolvieran a las comunidades que no solo produjeron las obras, sino que también van a tener una conexión importante hacia ellas, por ejemplo, por motivos religiosos o por motivos de historia, por motivos de identidad. Pero hay muy poco, hay muy poco motivo para pensar, por ejemplo, que un Estado moderno que oprime ciertas de esas etnias, por ejemplo, tiene derecho a tener esas obras solo porque se produjeron en su territorio, se podría decir en el debate. Pero yo creo que lo más importante que quería destacar aquí es lo siguiente, que el hecho de que haya ciertas obras, por ejemplo, guardadas en el Museo del Louvre en París o
en la colección de la familia real británica, que hay 7.000 cuadros y muchísimos más objetos que están guardados permanentemente ahí. La idea es que aparentemente eso tiene tanto valor para las personas que en ese momento tienen esas obras de arte, que se estaría perdiendo algo cuando se va al país de origen. Y creo que generalmente se podrá analizar que eso es algo terriblemente arrogante, ¿cierto? Porque se está asumiendo que el valor artístico de un cuadro de esos guardado en un ático en París o guardado en una reserva en Londres tiene más país artístico que si está en el país de origen, ¿cierto? Donde las personas, por ejemplo, pueden acceder más fácilmente a ellas, donde las personas puedan tener ciertas, ciertas emociones o ciertas ideas religiosas sobre lo que significa esa obra. Entonces yo creo que esa es la cuestión realmente, que se asume que tiene más valor artístico para algunas personas que para otras, igual si no se está haciendo nada con ella. Eh, Obviamente creo que es también importante no generalizar demasiado porque no todas las obras artísticas que fueron robadas hace mucho tiempo tienen tanto valor espiritual en este momento y muchas veces es también una cuestión política, no tanto artística, sino más hasta qué punto hay ciertos países que fueron poderes coloniales que siguen manteniendo eso como muestra de su importancia. Muchos críticos, por ejemplo, la familia real inglesa dicen que la mayor forma en la que ellos ejercen poder hoy en día culturalmente es al tener objetos de todo el mundo guardados en los palacios reales británicos, que dicen que igual una parte de cada civilización pertenece a ellas y que cada vez que obviamente hay contacto entre esos estados, tú visitas un palacio británico, por ejemplo, igual ellos tienen parte de tu país y por eso es un insulto directo cultural, no tanto ya cuestiones artísticas. Y yo creo que gran parte de eso también es el arte en manos privadas versus arte en manos públicas. Entonces el debate aquí es que si el arte está en manos públicas, pues obviamente todo el pueblo se va a beneficiar al tener acceso a las obras de arte. Eh, yo creo que ese argumento históricamente ha sido bastante feo porque también muchas veces es de hacer un programa cultural para quitar ciertas prácticas, para invalidar ciertas personas, para impulsar ciertas agendas ideológicas, pero en general yo creo que se podría decir que cuando el arte está en manos públicas, obviamente el pueblo o un mayor número de personas se pueden beneficiar al tener acceso a las obras de arte. Y cuando estamos en manos privadas, la mayoría de los historiadores del arte lo que nos dicen es que uno, obviamente puede haber cuestiones de, ¿cierto? De derecho de propiedad, de valor sentimental, pero lo que nos dicen además, que me parece muy curioso en muchas partes de la literatura, es que nos dicen que hay un mejor cuidado de las obras. Cuando hay un propietario que le parece importante tener ciertas obras de arte, también les va a cuidar mucho mejor. Eso parece ser lo que piensan en el mundo del arte. Y eso también tiene que ver el arte como patrimonio histórico de la humanidad. Hay ciertas obras que tienen tanta significancia histórica o tanta significancia cultural o que tienen tanta significancia para tantísimas personas que al hacerlo algo privado, eh, estamos corriendo el riesgo de que una persona se vaya a lucrar demasiado mientras que eso es ilegítimo o también que el acceso, por ejemplo, se vea demasiado limitado o que no se vaya a cuidar bien. Entonces, lo que se asume generalmente es que cuando el arte está en manos privadas se cuida mejor, pero lo que estamos diciendo con el patrimonio histórico de la humanidad, yo creo que es en términos de riesgo que no nos queremos arriesgar a que ciertas obras se vayan a perder nunca. Entonces, por eso, cuando hay ciertos edificios o ciertos parques naturales o ciertos lugares que en general decimos que son patrimonio histórico de la humanidad, se decide por ley o democráticamente qué va a suceder, cómo se mantiene, qué pasa, y no dejamos nunca que los intereses comerciales sean más importantes en realidad que mantener ese patrimonio histórico. Bueno, entonces seguimos rápido al siguiente tema, que es si sí o no el arte nos enriquece como personas. ¿Qué ha sido la ortodoxia en casi todo el pensamiento occidental sobre esto? La creencia occidental siempre ha sido que las obras de arte pueden mejorar a la persona de manera moral, emocional y espiritual. Esas tres cosas son fundamentales. Nuevamente del libro de Kofi. Entonces, lo que nos dice el filósofo alemán Hegel es que el arte nos libera de los deseos más salvajes que tenemos de las personas.
Y creo que eso es un sentimiento que tenemos muchas personas cuando vemos una obra de arte, nos sentimos más refinados, pensamos que dejamos de ser animales y tenemos como admiración hacia el objeto mismo. Y esa es justo la forma en la que se argumenta también el acceso público, por ejemplo, a las galerías de arte u otras cosas. Esto es lo que se dijo en el siglo XIX al abrir el National Gallery en Inglaterra. Se dice, si los pobres tuvieran un interés en el arte fino, les ayudaría a trascender sus limitaciones materiales y les ayudaría a llevar con dignidad su condición. De esa forma no se levantan o piden mejoras en su condición. Siglo XIX, Inglaterra, como sabemos, mucha desigualdad económica parecida a la que hay hoy en día, a propósito. Eh, pero yo creo que lo que nos demuestra esto es que muchas galerías nacionales o exposiciones de arte fueron fundadas con ese propósito, que nos mejora como personas, que nos ayuda a trascender nuestra condición. Que obviamente, si lo vemos en el contexto del siglo XIX, es algo altamente hipócrita, porque lo que más mejoraría la condición de esas personas no sería tanto que pudieran ver algunas obras en el Museo de Victoria y Alberto en Londres, sino que, por ejemplo, hubiera agua limpia en todas partes de la ciudad, que hubiera alcantarillado en todas partes de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, la idea de que el arte nos puede mejorar tanto como personas, enriquecer tanto como personas, ha sido siempre un pensamiento muy presente y ha también sido como la idea de fundar algunos de los mayores museos del mundo. También el Museo Metropolitano de Nueva York fue fundado en el siglo XIX más o menos con esta idea. También cuando lo vemos en la educación, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen que en los colegios se debería enseñar arte desde súper pequeños. Y es muy común la creencia de que el arte mejora el rendimiento académico de los alumnos en el colegio. Eso lo llamamos el efecto Mozart. Y cuando hacemos debates sobre el arte, en casi todas las salas también nos sacan argumentos de que sí, pero es que si los niños aprenden arte, no solo es que, ¿cierto?, se vuelven emocionalmente más maduros, etcétera, 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 sino que también eso se benefician las otras materias. Entonces, vale la pena. Esa es como la idea. Resulta que no es así, ¿cierto? Me parece interesante poderlo refutar así. Es decir, que fácticamente no es verdad. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se puede investigar estadísticamente, y es uno de los estudios de los que habla Covey en su libro, es que exposición a cualquier materia extra en el colegio mejora el rendimiento académico. Es más, arte, como el valor añadido del arte versus otras materias en rendimiento académico total fue uno de los menores, ¿cierto? Entonces, el valor extra del arte en el rendimiento académico en general no existe más allá del hecho de que es una materia extra. Pero lo que sí funciona, y es gran parte de lo que hoy en día se está intentando hacer en el colegio, es para que los niños se sientan más cómodos y más seguros de sí mismos. ¿Por qué intentamos mecanizar eso? Lo que hace el arte cuando tú lo estás produciendo es que te da tiempo y espacio a ti para que puedas expresar tus sentimientos, ¿cierto? Entonces te da tiempo para tú primero pensar en qué estás sintiendo, cómo articular eso, cómo hacer que otra persona se dé cuenta de lo que estás pensando tú y cómo intentar comunicar eso a través de la forma artística. Y eso significa que los niños se confrontan con sus sentimientos todo el tiempo y también así se sienten más seguros de sí mismos. Si se da bien una clase de arte, por ejemplo, significa que la persona que está dando la clase hace que los niños se sientan cómodos haciendo eso, les da cumplidos, les hace sentir que cualquier sentimiento está bien, ¿cierto? Que puedes expresar que estás triste, que estás contento, que estás enojado, que tienes cualquier cosa. Entonces, funciona de todos modos para que los niños se sientan más cómodos. Pero en los debates muchas veces nos sentimos incómodos, yo creo, diciendo que ese es el valor, porque solo los sentimientos, como que no entendemos muy bien qué es eso. Pero lo que quiero decir es que eso es sumamente importante. Y lo más importante aquí no es que ayude en otras materias, sino que el arte en sí mismo hace que las personas se puedan sentir más cómodas y más seguros de sí mismos, de todos modos. Eh, Hay otras cosas que siempre se nos ha explicado como de lo que hace el arte, como la explicación popular de por qué es bueno el arte. Y yo creo que hay varias cosas. Siempre hemos oído, yo creo que el arte nos permite sentir las experiencias de los demás. Esa es una cosa.
también se explica como que el arte nos permite empatizar con las otras personas, de entender cómo sería vivir en sus circunstancias y por ende nos convierte en personas más tolerantes y mejores. Eso se oye muchísimo cuando se dice que los niños deberían leer más libros, deberían leer más literatura. Tal vez, no sé, a mí no me convence tanto porque yo creo que hasta gran punto esto no necesariamente es un refinamiento de nuestra sensibilidad, sino que pensamos que entendemos lo que está sintiendo la otra persona y hasta cierto punto eso también trivializa el dolor de los demás. Tú no entiendes el dolor que sienten las personas, por ejemplo, cuando pierden a un ser querido simplemente al leer un libro, porque la sensación que tienes cuando realmente lo pierdes es totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, si la idea es que esto en movimientos sociales, por ejemplo, las obras de literatura nos van a hacer entender cómo se siente una persona, creo que eso es falso. Pero creo que sí hay algo que decir porque hay tiempo que se reserva para tú, en todo caso, no enfocarte tanto en lo que sientes tú, sino en otras personas, puede ser algo valioso. Pero lo que estoy diciendo es que no deberíamos sobreestimar eso y no deberíamos sobreimpactar este tipo de pensamientos en los debates. Hay otras personas que dicen que la poesía y el arte conmueven nuestras memorias que hacen funcionar nuestro subconsciente. Entonces nos revela sensaciones de tremenda profundidad. Eh, Tal vez, no sé. Me parece dudoso nuevamente como estas descripciones tan hiperbólicas de lo que puede hacer el arte. Cuando lo vimos en debates muchas veces pensamos que es un sobreimpacto y con buen motivo. Si volvemos a pensar en el filósofo Bourdieu de los años 60, lo que él nos revela es que son casi exclusivamente los sujetos de clase alta quienes se atreven a describir sus sentimientos como de tremenda profundidad, mientras que las demás personas dicen, me pareció bonito el poema, me gustó. Mientras que este tipo de descripciones y la confianza en ti mismo de poder decir que tus sentimientos son de tremenda profundidad, casi siempre son de personas de clase alta que ya se sienten cómodos como pudiendo decir eso. Entonces también eh, es difícil saber exactamente cuál es el efecto del arte, porque cuando algunas personas nos dicen que son de tremenda profundidad, podría ser simplemente una exageración, mientras que al revés, cuando algunas personas no nos dicen que es así, también puede ser que hayan sentido cosas muy profundas o no, pero que simplemente no se atrevan a comunicar eso. Entonces en el arte siempre hay ese problema de que no sabemos hasta qué punto el efecto existe o no existe y hasta qué punto se nos comunica de cierta forma, sí o no. Entonces, ¿qué se podría decir en el debate sobre ese tipo de efectos del arte? Yo creo que se puede decir siempre que conmueven nuestras memorias, que puede ser que evoquen ciertas imágenes de nuestro subconsciente. En todo caso, me parece razonable, pero de ir más allá y explicar ese tipo de cosas, por lo que acabo de decir, me parece cuestionable. Bueno, una anécdota del arte que creo que es interesante en este momento es, en 1975, Imelda Marcos, de Filipinas, crea una galería de arte moderno en términos de semanas antes de una cumbre del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que eso es relevante porque el arte, ya hemos hablado que tiene una función social de marcar clases entre las personas en general en la sociedad, pero también es que monarcas y déspotas de todo el mundo han construido museos de arte estilo occidental para demostrar su respeto para la cultura occidental y su mérito para recibir apoyo internacional. En muchos países hay museos que fueron fundados de esta forma y también quiere decir, yo creo que el arte y la apreciación del arte sigue siendo algo muy poderoso y siguen siendo símbolos, yo creo, de qué significa que una persona sea refinado, qué significa que una persona sea eh, no salvaje, responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es tan extremo que hasta a nivel internacional se ven sus efectos. Bueno, eh, un tema sumamente importante es qué relación tiene entonces el arte y la expresión con las personas vulnerables. Em, Esa fue una de las preguntas que también recibí a través de Instagram sobre este taller, de hablar más sobre eso. Entonces, hay, yo creo que hay tres cosas que me gustaría decir que me parecen particularmente importantes para el debate. Primero que todo, lo que sabemos que es altamente exitoso son terapias de arte y literatura en prisiones. ¿Por qué? Lo que sabemos de la literatura es que han sido muy exitosos esos programas al desarrollar la capacidad de las personas de expresarse y sentirse cómodas con sus sentimientos. Más o menos lo que acabamos de decir
sobre la educación y los niños, pero yo creo que lo importante aquí es que gran parte de los problemas que tienen las personas que están en prisión es que vienen de, por ejemplo, posiciones sociales donde no se han podido expresar cómodamente, donde nunca ha habido como una validación de lo que piensan ellos, de lo que sienten ellos, que son personas muchas veces que vienen de posiciones socioeconómicas difíciles, que han vivido momentos difíciles, por ejemplo, que también están en posición de dependencia, posición de pobreza, y son personas que entonces no siempre se han sentido cómodas con sus sentimientos y no lo han podido expresar, porque las personas, el resto de la sociedad no ha querido escuchar ese tipo de ideas tampoco. ¿Cierto? Entonces es importante que esas personas lo puedan hacer, porque el resto, los únicos ambientes a los que han estado acostumbrados, por ejemplo, si han sido parte de crimen organizado o de otros ambientes muy problemáticos, es que eso no es una alternativa. Entonces, al tú poderte expresar y sentirte cómodo con tus sentimientos, obviamente eso es una mejora. También se sabe que ha sido altamente exitoso el arte como terapia para personas con depresión. Eh, ¿Por qué? Porque lo importante aquí es mezclar formas artísticas que también producen satisfacción y placer, y eso ha sido más efectivo en muchos estudios, por ejemplo, que el uso de fármacos. Nuevamente, porque el arte te hace confrontar tus sentimientos, te hace abordar muchas de las cosas que tú vives a diario de forma distinta, pero también te da esa satisfacción de que estás produciendo algo, de que tu tiempo vale la pena. Entonces, yo creo que lo que esos dos puntos tienen en común, y lo diría para debate en particular, es que no es tanto el consumo del arte, sino la producción del arte que nos da esos beneficios. Que utilizar el arte como manera de expresarse de manera segura y construir una rutina, que eso es lo importante. Y eso significa que no se trata de convertir el arte en una competición, no se trata de qué tipo de arte es bueno o malo, superficial o profundo, o qué tipo de libros debería leer la persona, qué tipo de obras de música debería leer, escuchar, o qué tipo de cuadros debería ver. Lo importante aquí es qué tipo de cosas puede producir y qué agencia le da sobre su vida. Creo que eso es lo más importante y estamos viendo en ese tipo de estudios que eso es relevante. Entonces terminemos este taller ahora con algunas recomendaciones. Creo que lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, ¿qué hacer si no sé nada eh, de una moción de debate? Entonces, creo que deberíamos considerar los siguientes 5 puntos. Primero, ¿qué particularidades tiene el arte que estamos considerando? Generalmente en las mociones de arte nos dan una info slide y nos explican algunas particularidades. Entonces, intentemos ver el InfoSlide y ver, bueno, ¿qué hace el arte? ¿Cuál es el público? ¿Qué ejemplos oímos? Y nosotros, ¿cómo nos visualizamos esos ejemplos? ¿Qué haría esta obra de arte con la persona promedio? ¿Cierto? Segundo, ¿qué rol tiene el arte en la emoción específica? ¿Es una emoción donde el arte es una terapia? ¿Es donde estamos intentando civilizar o aportar algo a las personas? El arte tiene que ver con poder, tiene que ver con consumo, tiene que ver con derechos de propiedad. ¿Cuál es el rol que tiene el papel, el arte en la emoción aquí? Y con las herramientas que hemos desarrollado hasta ahora en este taller, entonces podemos ver cómo abordar cada uno de estos temas y cómo mecanizar cada uno de estos temas. También deberíamos ver qué tipo de artistas se ven involucrados y cuáles son sus actitudes. Son artistas que vienen, por ejemplo, de escuelas muy conservadoras de arte, son personas que producen arte según esos paradigmas que hemos hablado tan rígidos o ideas como tan preconcebidas de lo que debería ser el arte, o antes son personas que intentan romper con eso, son personas que intentan democratizar el arte o volverlo más elitista. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Son abiertos a que participe su público o le están diciendo a su público lo que deberían sentir? Todo ese tipo de cosas son importantes, yo creo, al estar hablando del artista. Y a la vez, obviamente, también es qué tipo de consumidores se ven involucrados. Son personas que ya se sienten cómodas en el medio del arte, son personas que tienen eh, la educación o la clase social, etcétera, etcétera, para sentirse cómodos con el arte más elitista, o se necesita antes que sea arte más masivo. ¿Qué necesita sacar del arte? Entonces, habíamos visto que, por ejemplo, el arte en la emoción específica tenía que ser, por ejemplo, terapéutico. Entonces el arte tiene que ser una terapia. ¿Hasta qué punto necesita expresarse? ¿Ha podido, el público sí o no se ha podido expresar hasta este momento? Y si sí, ¿de qué manera? ¿El arte que le va a aportar? ¿O entonces cómo va a dificultar su posición? Entonces deberíamos entender eso. Y por último, ¿qué se necesita por parte del Estado?
puede ser que sea un mercado muy pequeño del arte, que el Estado necesite intervenir, o al revés, que sea que el Estado debería intervenir lo menos posible para que sea el arte más auténtico posible. Em, y si sí hay que intervenir por parte del Estado, ¿cuál es la justificación? ¿Qué tipo de personas van a aportar a esto y qué tipo de personas se van a beneficiar? ¿Eso es legítimo o no? ¿Cierto? Son todas cuestiones que nos deberíamos preguntar. Entonces, em, para terminar el taller, creo que hemos caracterizado mucho cómo funciona el mundo del arte. He intentado dar un máximo de ideas como a través de todo el mundo del arte que puedan ser relevantes para debates sobre el arte. Y si vemos qué vamos a tratar en el próximo taller vamos en realidad a seguir más con lo que es el arte hoy en día, cuál es el arte moderno, más allá del arte masivo, simplemente cuáles son las tendencias que existen y las opiniones sobre el arte en los artistas como eh, más hot en este momento. Y eso qué quiere decir sobre arte y movimientos sociales, el arte y la verdad y el arte tabú. Entonces en el próximo taller vamos a hablar de esto. Espero que hayan disfrutado mucho este taller y nos vemos en el próximo.